La sexualidad inusual de los narcisistas psicópatas. Las prácticas sexuales del narcisismo patológico están llenas de perversiones sexuales, en donde tú, lejos de ser valorada o valorado, apreciada o apreciado, obtienes todo lo contrario. Pasas a ser solo un objeto de gratificación sexual del narcisista perverso. Esta característica tan importante es la columna vertebral de toda relación sexual del narcisista maligno y sus parejas sexuales. Soy la licenciada Marcela Abril, terapeuta y especialista en el abuso narcisista y su recuperación mediante cursos y programas de autohipnosis y reprocesamiento. Quédate a ver todo el video para que descubras este tema, los puntos que te abrirán los ojos para tu recuperación. Dale like, oprime la campanita de notificaciones y suscríbete. Los narcisistas nunca aprenden. ¿Por qué? Pues porque ya saben todo. Los psicópatas también están en el mismo lugar en este aspecto. Desafían a todo y a todos y se caracterizan por la falta de curiosidad en ellos y en lo que los rodea. Ellos no quieren sentir ningún tipo de atracción porque no tienen ningún propósito para sus vidas. Simplemente actúan como por instintos, y así se puede decir. Son capaces de odiar y utilizan a otras personas nada más para la autogratificación. Esto es con el fin de autorregular sus propios sentimientos de insuficiencia, de invalidación y de inseguridad. Esto les da a ellos un sentido de autoestima y de salud, pero todo esto es una ilusión que ellos mismos se fabrican. Entonces, ellos utilizan el sexo y las relaciones sexuales simplemente como un escape para darle libertad a esos sentimientos de culpa, de vergüenza y de insuficiencia que tienen. Por eso las relaciones sexuales con el narcisista psicópata es una relación sexual vacía, donde a ti nada más te usan como un objeto de autogratificación, es decir, eres su objeto masturbador. Mientras tanto, tú estás esperando una reciprocidad. Tienes que tener en cuenta los siguientes puntos para detectarlos a tiempo y hacerte a un lado de su vida, porque tú mereces vivir una vida sexual plena. Primero, lo que hacen es un snapshot de ti con la cual o con el cual interactúan para de esta forma pues ellos sacar todas esas necesidades sexuales que tienen, sabiendo que tú requieres a cambio esa reciprocidad y utilizan esa necesidad para ellos nada más usarte como un ser inerte, sin derechos y sin voz, sin necesidades y sin peticiones. Te convierte en un objeto inerte. Esto hace que el narcisista se sienta estable. Ese es el punto número 1. Te hacen un snapshot para ellos sentirse estables. ¿Por qué? Porque el cambio les resulta amenazante. Por eso no dejan que tú te expresas, demandes, pidas, etc. Simplemente te utilizan y te devalúan ya desde el primer momento en el cual tú accedes a tener ese contacto sexual con ellos. Esta herramienta sexual del sexo, ellos la usan pues para manejar a su gusto el círculo de idealización de evaluación. Pero cuando tú, por ejemplo, lo desafías, ellos se sienten amenazados, y aquí pasamos al punto número 2. Ellos siempre se van a sentir amenazados cuando tú desafías su voluntad. ¿Por qué? Porque estás desafiando su grandiosidad. Es por eso que ellos usan la fantasía donde ellos son los seres superiores y donde tú eres el ser
inferior el objeto utilizable, desechable y reemplazable. Siempre tienen ansiedad y para controlar esta ansiedad usan esa sexualidad y lo pueden hacer de varias formas. Inusualmente, hablemos de la perversión, de parafilias, reprimen sus verdaderas preferencias, sus encuentros imaginarios que se van fabricando y muchas veces no los llevan a la realidad. Pero si tienen la oportunidad y dependiendo del rango del narcisista, pues sí incurren en este tipo de prácticas. Todo desde luego atrás de tus espaldas. Y todo esto nada más porque ellos necesitan liberar esa ansiedad y para ellos, repito, tú y todos los que puedan tener un contacto sexual con ellos simplemente son objetos de autogratificación. Entonces, siempre que tú estás necesitando, requiriendo, pidiendo, etcétera, ellos, en lugar de darte el sexo como forma de manifestación de intimidad, van a usar tu vulnerabilidad para utilizarte y desecharte. Eres simplemente un suplemento. En este caso, tú tienes que desincrustarte de esa fantasía donde en la fase de idealización te hicieron sentir que eran tu alma gemela y quisieron a través de una narrativa falsa hacerte creer que tú ibas finalmente a encontrar esa relación de ensueño que siempre deseaste. Por eso el primer punto que debes tú hacer es hacerte a un lado, observar y ver antes de ver por las necesidades de esa persona, ver por tus propias necesidades. Una vez que tú ya empiezas a zafarte de ese vínculo, de ese lazo que ellos fantasiosamente inventaron, haciéndote creer esa narrativa falsa y perversa, donde tú ibas a ser la feliz pareja con ellos para siempre, entonces es cuando tú debes de tomar acción y salirte de ese vínculo traumático. Y resumiendo, ellos en todos los aspectos de su vida, inclusive en la sexualidad, se ven siempre amenazados en su superioridad, en su grandiosidad fabricada. Ellos por eso tienden en su mente internalizar ese snapshot que hacen de ti a través de una narrativa falsa, de una fantasía falsa. Muchas veces ellos, por este motivo, este es el número 3 que debes de tener muy en cuenta, tienen relaciones sexuales con todo tipo de personas, en grupo, todo tipo de perversiones, porque lo único que buscan es simple gratificación física. No les interesa tus sentimientos, no les interesa lo que otras personas piensen de ellos, ni nada. Sin embargo, una arma que tú tienes es que sí les importa y mucho el rechazo, la culpa y sentirse avergonzados. Entonces, si tú quieres dejar ese tipo de relación, lo primero que debes de hacer es zafarte de esa relación e irte a contacto cero, porque esta es la forma de rechazo hacia todo ese tipo de prácticas. Y bueno, pues este es el capítulo de cómo manejan los narcisistas psicópatas la sexualidad en su vida. Les doy las gracias y por favor abran los ojos y salgan de ese vínculo, de ese lazo, de esa fantasía falsa que el narcisista te hizo creer. Les deseo mucho amor y luz y por favor si pueden darle like, compartir el video para que llegue a muchas más personas y también si pueden apoyar al canal vía PayPal o comprarme un café, abajo dejo los enlaces. Muchas gracias.